Esta vez me voy a atrever a hablar de la desaparición del delito de sedición, que es una cuestión altamente controvertida que se está discutiendo en estos días de noviembre de 2022. Lo primero que debo decir es que no soy jurista, con lo cual quizá me esté metiendo en un terreno que no me corresponde. Simplemente soy un ciudadano que trata de comprender lo que está pasando. Creo que es una cuestión muy compleja y antes que nada me gustaría expresar mi antipatía hacia Esquerra Republicana. Es decir, yo creo que no se puede ser de izquierdas y nacionalista excluyente al mismo tiempo. Yo creo que esto es un ejercicio de hipocresía y entiendo que haya una parte importante de la izquierda que sienta ciertos reparos a negociar con este partido, pero las cosas son como son. Gracias a un partido como este, pues se han sacado adelante cosas como el salario mínimo interprofesional. Es decir, que estamos en un contexto en que llegar a un acuerdo con cualquiera de las tres derechas es prácticamente imposible. Me deja perplejo la cantidad de interpretaciones contradictorias que desde el mundo del derecho se hace sobre esta cuestión. No me queda claro si las legislaciones de nuestro entorno sancionan con mayor o menor severidad algo que sería parecido al delito de sedición. Y digo parecido porque en la mayoría de las legislaciones no hay tal tipo penal. Hay quien dice que en otros países la conducta de los gobernantes catalanes hubiera dado lugar a una condena de cadena perpetua, pero otros dicen que sería mucho menor. Luego hablaré sobre la cuestión del llamado concurso medial. Dentro del PSOE y dentro de su electorado hay, claro está, disenso. Existe la posible rebelión de algunos de los varones del PSOE. Se acusa a Sánchez de querer permanecer en el poder, pero yo me pregunto si no es esto lo que pretenden también los varones del PSOE y si no es esto mismo lo que pretende el Partido Popular, ¿no? Quítate tú para que me ponga yo. Aquí tenemos una justificación de esta modificación legal a cargo de Pachi López, que es el portavoz parlamentario del PSOE. Debo decir que me parecen también muy legítimas las justificaciones o las explicaciones contra esta reforma. Es decir, es absolutamente legítimo y democrático que se pueda estar en contra, radicalmente en contra de esta modificación. Pero bueno, lo que dice Pachi López, y prácticamente lo cito textualmente, es que hay que guardar una cierta proporcionalidad en las penas. Y dice, y nuestro Código Penal, viendo lo que existe en el derecho comparado, era un poco desproporcionado. Alemania tiene sanciones de 3 a 5 años, Francia 3 años y Suiza hasta 3 años. Nosotros hemos puesto también de 3 a 5 años como Alemania, que es el que más alto lo tiene, y la inhabilitación en 8 años si el delito lo comete un cargo público. Ahora hay un gobierno, dice que se ha pacificado la situación, ¿no? Hay un gobierno de la Generalitat que ha firmado en julio en la mesa de diálogo que va a cumplir el ordenamiento jurídico de España y que las soluciones que propongan serán transversales para todos los catalanes. Y esto no lo decía antes, ahora el independentismo está dividido. Ahora hay más catalanes que quieren permanecer en España que los que quieren irse, que era lo que pasaba antes justamente cuando gobernaba el Partido Popular. Ahora la mayor parte de los catalanes, según muestran las encuestas que se hacen por parte de diferentes instancias, muestran que quieren permanecer en España. Y señala Pachi López, lo más importante es que la convivencia en Cataluña ya no se define por la fractura social. Añade también que desde el primer momento, no sé exactamente cuál sería ese primer momento, dijimos que íbamos a actualizar el delito de sedición, no el de rebelión, que por cierto sí existe en algún país de nuestro entorno. Bien, se me ocurre que hay quien dice que con esta rebaja de penas se incita a repetir el procés. Esta idea de que si las penas son más fuertes, más severas, se cometerán menos delitos. Bueno, yo me pregunto si con la existencia de la pena de muerte realmente ha disminuido la comisión de delitos, ¿no? A mí esto me suena al malismo de la derecha frente al buenismo de la izquierda. En una entrevista realizada en Onda Cero a la ministra portavoz del Gobierno, Carlos Alsina dice que se ha pacificado Cataluña gracias a la sentencia del Supremo. Y bueno, creo que se le habrá olvidado pues imágenes como estas que aparecen en el lado derecho, donde tras la sentencia del Supremo se produjeron gravísimos disturbios en buena parte de Cataluña. Debo decir que la entrevista está muy bien, ¿no? Me parece que Carlos Alsina es un periodista incisivo y que mete más de un apuro a la portavoz de gobierno, que es capaz de rehuir la respuesta a cuestiones que le plantea el periodista.
Bien, parece que el cambio era necesario. Aquí tengo un fragmento de una entrevista que se le hizo a un catedrático de Derecho Penal, a Nicolás García Rivas, que ya en 2007, perdón, muchos años antes del inicio del procés, decía que el delito de sedición debía pasar a mejor vida. Ya advertía entonces que desde un punto de vista estrictamente normativo carecía de la taxatividad necesaria para dar certeza exigido por la Constitución. No cabía, decía citando sentencias del Tribunal Constitucional, formulaciones tan abiertas por su amplitud, vaguedad o indefinición que la efectividad dependa de una decisión prácticamente libre y arbitraria del intérprete juzgador. El principio de taxatividad, me claro a mí mismo, porque no sabía qué era esto, es aquel que hace referencia a la exigencia o determinación de la ley y por tanto se le conoce con la expresión nullum crimen sine lege stricta, ningún crimen o delito sin que exista una ley estricta. Bueno, lo que está haciendo la derecha pues es lo de siempre, ¿no? Es el tema de considerar que Sánchez es un traidor, que negó que fuera a indultar a los condenados por sedición y aprobó todos los indultos a los independentistas, que prometió endurecer el Código Penal con nuevos delitos, como el de referéndum ilegal, y lo ha suavizado después con la reforma express de la sedición. Se lanza la idea de una amnistía encubierta, y como la malversación era un medio para cometer la sedición y ahora está desaparecido, quedaría impune también aquella. Esta es la idea del concurso medial, ¿no? Es decir, que la malversación solo se explica si previamente ha habido un delito de sedición y si no hay delito de sedición, en consecuencia, desaparecería la malversación. Sin embargo, muchos juristas interpretan que esto no es así y la propia Esquerra Republicana también tema que no vaya a ser así, es decir, que no haya una conexión causal entre la sedición y la malversación. A mí me gusta mucho lo que dice Esther Palomera en el diario.es, que yo creo que pone un poco las cosas en su sitio. Y leo textualmente parte de lo que dice en este artículo. Dice, se puede estar de acuerdo o no en la oportunidad y en las formas con que Pedro Sánchez ha presentado ante la opinión pública su intención de reformar el Código Penal para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. Se puede incluso sostener que se trata de una reforma sugerida por sus socios de ERC, aunque el propio Sánchez la haya comprometido públicamente media docena de veces. Y se puede también discrepar con que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados se castigue con condenas de entre 3 y 5 años de cárcel, penas similares a las que reciben quienes incendien montes o dañen vías férreas. Pero de ahí a acusar al presidente del gobierno de traidor o conspirador contra el ordenamiento jurídico, hay una delgada línea que la derecha política y mediática ha cruzado en las últimas 48 horas para dibujar a un Sánchez antipatriota, en manos de los separatistas y dispuesto a romper España para permanecer unos meses más en la Moncloa. La desaparición de la sedición no deja vacía la tipificación de los comportamientos contra la Constitución, es decir, no hay impunidad. Esto es lo que decía el diario El País, que bueno, uno puede considerar que es el diario gubernamental y qué va a decir este periódico. No, dice que los actos violentos los recoge el delito de rebelión. Para los no violentos, además de los que estipule la redacción agravada del nuevo artículo, está el 506 del Código Penal sobre usurpación de atribuciones por parte de alguna autoridad sobre materia reservada al Estado. Y lo que dice García Rivas, este jurista que he citado anteriormente, dice, no desaparece la malversación en absoluto. Se basaba en el hecho de que el referéndum ilegal se convocó con fondos públicos. El concurso medial implica que son dos delitos diferentes e independientes, sedición y malversación, que están vinculados. No se condena por malversación por cometer sedición, sino por convocar con dinero público un referéndum ilegal. Por ejemplo, si Carles Puigdemont vuelve a España, le procesarán por malversación, a lo que se podría sumar desórdenes públicos, y con ambas penas nos podemos ir a más de 10 años de cárcel. Y en el diario El Plural, que este es un diario claramente pro PSOE, en este artículo se dice algo que me parece muy interesante. Dice, la jugada de Pedro Sánchez puede que tenga más de servicio a España que de traición a ella. Complica la situación procesal de Puigdemont, es un jarro de agua fría al ardiente irredentismo de Junts, abre una grieta en el muro independentista,
europeiza aspectos muy relevantes del Código Penal y allana a Esquerra Republicana el camino para regresar desde el monte al que se echó en 2017 a la llanura donde tantos de sus votantes le esperan. Y como conclusiones, bueno, pues decir que sin duda es una jugada arriesgada en términos electorales, ¿no? Ya veremos qué pasa de aquí a las elecciones que se celebrarán en el año 2023. Decir que aún queda el debate parlamentario, decir que no acaba aquí la cosa. Es verdad que se puede criticar que se haya elegido la vía de la proposición de ley, es decir, que lo proponen dos grupos parlamentarios, en lugar de la vía del proyecto de ley que exige un dictamen por parte del Consejo de Estado y cosas por el estilo. Y por último, bueno, vivimos en una democracia, es decir, la mayoría parlamentaria decide, la mayoría parlamentaria que representa a la mayoría de los españoles. Es verdad que se puede pensar, bueno, hay mayorías parlamentarias que no son democráticas, ¿no? Y viene seguida a la mente el ejemplo del ascenso de Hitler al poder, pero en fin, salvo mentes enfermas como las de Díaz Ayuso, yo creo que nadie piensa realmente que el PSOE vaya a implantar una dictadura como en Nicaragua, que vaya a perseguir a los disidentes políticos o a la oposición y cosas por el estilo, en fin, que solo está en la mente calenturienta de esta mujer que nos tortura en la Comunidad Autónoma de Madrid.